Mi esposa confesó que aún amaba a su ex y pidió el divorcio porque yo no era como él. Pero cuando él la rechazó, quiso que yo criara al hijo de otro. Hola, me llamo David. Tengo 34 años y llevo 5 casado con Mariana, que tiene 32. La conocí hace 7 años en una parrillada a través de amigos en común. Era brillante, divertida, increíblemente atractiva, y la conexión entre nosotros fue instantánea. Fue como si encajáramos perfectamente desde el primer momento. Los 2 primeros años de noviazgo fueron idílicos, compartíamos planes, viajábamos juntos, teníamos metas similares. Cuando le propuse matrimonio, aceptó sin dudar. Nuestra boda fue lo que ambos queríamos, un día sencillo rodeado de familiares y amigos celebrando lo que creí que era un amor verdadero. Los primeros años de casados también fueron buenos. Compramos una casa en las afueras que, por suerte, está a mi nombre. Nuestros trabajos iban bien y empezamos a hablar en serio sobre formar una familia. Estábamos tan comprometidos con esa idea que hasta habíamos comenzado a elegir colores para la habitación del bebé. Teníamos nuestras rutinas definidas, yo me encargaba del jardín y la parrilla, ella del diseño interior y la organización de las comidas. Funcionaba. Hasta que, hace unos 8 meses, empezó a cambiar todo. Mariana comenzó a mostrarse distante, pero de una forma sutil. Notaba que siempre estaba pendiente del teléfono, no de forma evidente, pero sí significativa. A veces recibía mensajes y su rostro se iluminaba, luego, al verme entrar, rápidamente bloqueaba la pantalla. O estaba en redes sociales y cerraba las aplicaciones apenas me sentaba a su lado. Cuando hablábamos, notaba que su mente estaba en otro lugar. Yo compartía cosas del trabajo o planes para el fin de semana y ella apenas asentía, con la mirada perdida. La intimidad también disminuyó. Pasamos de tener una vida activa en ese sentido a hacerlo muy de vez en cuando, y cuando sucedía, parecía que ella simplemente cumplía. Intentaba acercarme y ella alegaba estar cansada, con dolor de cabeza o sin ganas. Le pregunté varias veces si algo iba mal, si su trabajo la estaba estresando. Siempre me daba respuestas vagas sobre proyectos y tensiones en la oficina. Al principio le creí. Su empleo en publicidad siempre había sido exigente, pero la distancia entre nosotros no hacía más que crecer. Empecé a sentir que compartía casa con una compañera de piso que a veces dormía en la misma cama. Lo peor era la manera en que actuaba en público. Seguía siendo la misma Mariana encantadora y simpática que todos adoraban. Me tomaba de la mano, se reía de mis chistes, interpretaba a la esposa perfecta, pero al llegar a casa, volvía a ese estado ausente. Lo que yo no sabía era que Mariana estaba recibiendo consejos constantes de su mejor amiga, Celeste, una mujer soltera que parecía tener una visión bastante amarga del matrimonio. Celeste vivía en el drama y no soportaba ver a otros felices. Le metía en la cabeza ideas sobre vivir su mejor vida y no conformarse con una rutina. Y de pronto, un día, Mariana me propuso ir a terapia de pareja. Me dijo que había estado reflexionando sobre nuestra relación y sentía que habíamos perdido la conexión, que quería trabajar en nuestra comunicación y reconectar emocionalmente. Me sentí aliviado. Pensé, por fin está reconociendo que algo no está bien y quiere solucionarlo. Ella encontró a la terapeuta, la doctora Moreira, especializada en terapia de pareja. Su consultorio estaba en uno de esos edificios llenos de despachos de psicólogos y terapeutas. El lugar tenía ese aire de aquí se reparan personas rotas, lo cual debió alertarme desde el principio. La primera sesión fue incómoda. Sentados en un sofá veis frente a una mujer con una libreta que quería saber por qué necesitábamos ayuda. Pero la doctora Moreira era profesional, de unos 50 y tantos, con una presencia tranquila que no nos hizo sentir como un caso perdido. Empezó con lo básico. ¿Cuánto tiempo llevábamos juntos? ¿Qué nos había atraído el uno del otro? Cuando notamos los primeros problemas. Mariana estaba algo nerviosa pero participaba, lo que me pareció positivo. Lo que ignoraba era que Mariana había estado ensayando esas sesiones con Celeste. Su amiga le había convencido de que la terapia era el lugar perfecto para ser brutalmente honesta sin consecuencias. Le repetía que tenía derecho a ser auténtica y que no debía reprimir sus emociones por nadie. En la segunda sesión, nos enfocamos en nuestros patrones de comunicación. La doctora nos hizo hacer ejercicios para repetir lo que el otro decía y ver si entendíamos realmente. Descubrimos lo mucho que nos perdíamos en lo cotidiano. Mariana se dio cuenta de que cuando decía estar bien, en realidad no lo estaba. Y ella supo que mi silencio no era enojo, sino que necesitaba procesar. La tercera sesión fue sobre el equilibrio entre la vida laboral y el matrimonio. Hablamos de las presiones del trabajo, expectativas familiares, metas financieras. Mariana se abrió un poco sobre lo abrumador de su empleo, y yo compartí mi miedo a que nos estuviéramos alejando. Parecía que avanzábamos. En casa hablábamos más, compartíamos tiempo de calidad, y hasta la intimidad comenzaba a recuperar algo de lo que habíamos perdido. La doctora Moreira insistía mucho en la honestidad emocional. Repetía frases como la autenticidad es la base de la intimidad. Yo creía que se refería a hablar con sinceridad sobre los pequeños roces diarios. No imaginaba que Mariana estaba cargando el arma que luego dispararía directo al corazón de nuestro matrimonio. Detrás de cada sesión,
Mariana seguía informando a Celeste. Su amiga le animaba a ir más allá, a cuestionarse si realmente era feliz. Le repetía frases como «solo tienes una vida y no deberías vivirla reprimiendo tu verdadero yo por nadie». En la cuarta sesión, la doctora quiso profundizar en nuestras relaciones pasadas. Me pareció razonable. Hablé de 2 novias que tuve en la universidad y de cómo esas relaciones fallidas me enseñaron que buscaba en una pareja estable. Mariana fue la siguiente en hablar. Pude ver cómo Mariana respiraba hondo, como si estuviera preparándose para algo que llevaba tiempo guardando. Entonces, todo se desmoronó. Comenzó a hablar con la terapeuta sobre Jared, su exnovio de la universidad. Salieron juntos durante 3 años y terminaron cuando él se mudó al otro lado del país por una oportunidad laboral. Pero la forma en que lo describía, Dios, hablaba de él como si se tratara de una leyenda. Jared fue mi primer amor real, dijo con una voz más suave. La relación que me enseñó lo que es una verdadera conexión, lo que significa estar completamente absorbida por alguien. En ese momento, me empecé a sentir incómodo. Ya habíamos hablado de nuestro sexo en otras ocasiones, pero nunca así. La manera en que describía a Jared daba a entender que fue una experiencia que le cambió la vida. Y ahí estaba yo, sentado frente a ella, sintiéndome como un simple espectador irrelevante. La doctora Moreira le preguntó cómo le había afectado el fin de esa relación. Una pregunta común en terapia. Pero lo que vino después me perseguirá para siempre. Mariana me miró directamente. No a sus manos, no a la terapeuta. A mí. Y dijo, pienso en él todos los días. La sala se quedó en un silencio absoluto. Pensé que se había equivocado, o que yo había escuchado mal. Pero no. Siguió hablando, y su voz se hizo más firme. Me casé con David porque es estable, amable, y sabía que sería un buen padre. Pero nunca superé a Jared. Pensé que podría llegar a amarlo como lo amé a él, pero no es el mismo tipo de amor. Sentí que el tiempo se detenía. Como esa escena de película en la que todo se vuelve silencio y la cámara se enfoca en un solo rostro. Ese era yo. ¿Estás diciendo que te conformaste conmigo?, pregunté. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de debajo del agua. Estoy diciendo que te amo, pero no como se debe amar, no como tú mereces ser amado. Eres seguro y confiable, y pensé que eso bastaría. Pero Jared, él era pasión. Era todo lo que tú no eres. Fin del juego. Matrimonio terminado. Mi vida, como la conocía, acababa de colapsar. La doctora Moreira intentó intervenir con palabras típicas de terapeuta sobre cómo la honestidad era el primer paso hacia la sanación. Pero yo no escuchaba nada. Mi esposa acababa de confesar que nuestro matrimonio entero era una farsa, que durante 5 años, mientras yo creía que construíamos un futuro juntos, ella pensaba en otro hombre cada día. Cada aniversario, cada viaje, cada vez que hablábamos de tener hijos, ella me comparaba con él, y yo siempre salía perdiendo. Cada vez que teníamos intimidad, cada vez que me decía, te amo, cada vez que me sonreía durante la cena, deseaba que fuera él quien estuviera sentado frente a ella. Me levanté y me fui sin decir una palabra. Mariana me llamó, pero no me detuve. Subí al auto y manejé sin rumbo durante 3 horas, intentando asimilar lo que acababa de pasar. Cuando finalmente regresé a casa, la encontré en la sala de estar con una expresión extraña. No parecía culpable ni arrepentida, más bien aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Intentó justificarse, dijo que la terapeuta le había sugerido que fuera completamente honesta, que revelar sus verdaderos sentimientos era necesario para que pudiéramos avanzar, que se sentía liberada por haberse mostrado tal cual era. Te amo, David, pero de una manera diferente a como amé a Jared. Tal vez ahora, con todo sobre la mesa, podamos construir algo auténtico, me dijo. Le respondí que no había nada que construir. Si había pensado en otro hombre cada día de nuestro matrimonio, entonces me había sido infiel emocionalmente durante 5 años. Yo merecía estar con alguien que me eligiera de verdad, no con quien me viera como la opción segura. Fue entonces cuando Mariana se puso a la defensiva. Muy a la defensiva. Estás exagerando y siendo dramático, dijo. Mucha gente no termina con su primer amor. Eso se llama madurez. Ser realista. ¿Y yo qué fui?, pregunté. ¿Tu plan de respaldo? ¿El tipo con buen puntaje crediticio? No seas ridículo, contestó. Te elegí porque eres estable, porque serías un buen proveedor, un buen padre. Eso es más importante que una fantasía adolescente sobre la pasión. El tono de su voz era insoportable. Hablaba de nuestro matrimonio como si fuera una decisión financiera, y parecía esperar que yo le agradeciera por haberme elegido. Ese fin de semana llamé a mi hermano, Samuel, y le conté todo. Samuel me lleva 3 años y jamás se guarda lo que piensa. A ver si entiendo, me dijo. ¿Ella propuso ir a terapia solo para poder confesarte que tú eres su premio de consolación? Más o menos, le respondí. Y encima creía que ibas a tomártelo bien. Hermano, tu esposa está mal de la cabeza. Literalmente. Pero eso no fue lo peor, porque el plan maestro de Mariana apenas estaba comenzando. Después de su confesión en terapia, supe lo que tenía que hacer. El lunes, mientras ella estaba en el trabajo,
contacté a un abogado de divorcios. Como vivimos en un estado de divorcio sin culpa, bastaba con alegar diferencias irreconciliables. No teníamos hijos, y la casa estaba a mi nombre. El abogado dijo que sería un proceso sencillo. Mientras tanto, Mariana seguía actuando como si su sinceridad fuera una revelación que nos acercaría. Hablaba de un nuevo comienzo, de un amor más real ahora que todo era transparente. Mientras ella hablaba de reconstruir, yo preparaba los papeles para demoler. El jueves ya estaban listos. Hice que se los entregaran en su trabajo, justo durante su reunión semanal. Si ella quería drama, yo se lo iba a dar. Estaba en casa de Samuel cuando me llamó. Se le escuchaba gritar desde el otro lado del teléfono. ¿Qué demonios es esto, David? Papeles de divorcio, le respondí con calma. Creo que está bastante claro. No puedes divorciarte de mí así como así. Estamos en terapia. Estamos trabajando en esto. No. Mariana, tú confesaste que pensabas en otro hombre todos los días durante nuestro matrimonio. No hay nada que salvar. Ella rompió a llorar, diciendo que estaba siendo impulsivo, que debía darle una oportunidad al proceso, que la terapia era para enfrentar emociones difíciles, no para terminar la relación, que solo había sido honesta, como indicó la terapeuta. No puedes castigarme por ser sincera, lloraba. Decirte que me conformé contigo fue un acto de valor. Deberías agradecerlo. Samuel le arrebató el teléfono. Hola, Mariana, habla Samuel. Solo una pregunta, ¿de verdad pensaste que decirle a tu esposo que era tu segunda opción iba a salir bien? No te metas. Esto es entre David y yo. Ya no lo es. Te acaban de entregar los papeles, cariño. Y la próxima vez, no uses la terapia como excusa para confesar que no amas a tu esposo de verdad. Tomé el teléfono de vuelta. Mariana sollozaba, diciendo que no podía creer que yo le hiciera esto sin avisarle. ¿Y tú me avisaste que todo nuestro matrimonio fue una mentira? Dije que todo debía ser justo. Pero en realidad, lo mejor apenas comenzaba. Verás, la casa era mía. La había comprado antes del matrimonio y nunca incluí el nombre de Mariana en la escritura. Así que, junto con los papeles del divorcio, le entregué también una notificación formal para desocupar la propiedad en un plazo de 30 días. Aquella noche, cuando regresó, era un desastre total. Tenía el maquillaje corrido, el cabello hecho un lío. No puedes echarme de mi casa, gritó entre lágrimas. No es tu casa, Mariana. Revisa los documentos, le respondí sin alterarme. Comenzó a despotricar, acusándome de cruel, de arruinarle la vida, de dejarla sin un lugar donde quedarse. Y entonces solté la siguiente bomba. Ah, y por cierto, Samuel va a quedarse aquí el próximo mes. Mi hermano estaba lidiando con lo suyo, su contrato de alquiler había terminado y todavía no encontraba departamento. Era el momento perfecto. ¿Estás bromeando?, soltó Mariana. ¿Vas a traer a tu hermano para qué? Para humillarme. Nah, intervino Samuel, entrando con sus maletas. Solo vengo por el espectáculo. Esto supera cualquier serie de televisión. La expresión en el rostro de Mariana fue irrepetible. Pasó de creerse en control absoluto a comprender que, en menos de un día, todo se le había ido de las manos. Trató de pedir ayuda a sus padres, pero vivían en Florida y no podían hacer mucho. Intentó con algunas amistades, pero la mayoría eran conocidos en común que no sabían ni qué pensar de la situación. La única que se mantuvo firme fue Celeste, su mejor amiga, la misma que la había alentado a soltar esa confesión terapéutica, que lo desencadenó todo. Celeste repetía que yo estaba siendo manipulador y que Mariana merecía algo mejor, lo cual era bastante irónico considerando que ella misma había confesado en terapia que había estado emocionalmente enganchada a otro hombre durante los 5 años de nuestro matrimonio. Las siguientes semanas fueron una bomba de tensión. Mariana andaba por la casa haciendo ruido, cerrando puertas de golpe, teniendo conversaciones telefónicas dramáticas con Celeste donde me dejaba como el villano de la historia. A Samuel le parecía todo un espectáculo. Esto es mejor que cualquier reality, dijo una mañana mientras Mariana despotricaba en la cocina. Solo que la protagonista no se ha dado cuenta de que vive en una comedia trágica. No entiendo cómo sigue actuando como si yo fuera el problema, le dije. Hermano, te dijo que eras un trofeo de consolación y encima se molestó porque no quisiste ponerla en un pedestal que más necesitas, me respondió él, sin perder la sonrisa. Lo más delirante ocurrió unas 2 semanas antes de que venciera el plazo para que Mariana se fuera. Esa tarde regresé del trabajo y encontré a Celeste sentada en el sofá como si fuese su casa. Bebía una de mis cervezas y tenía esa expresión de superioridad, como si fuera a darme una lección de vida. Tenemos que hablar, dijo antes siquiera de que dejara las llaves. No. No tenemos que hablar, le respondí. Y tú deberías irte. David, estás exagerando todo esto. Mariana cometió un error en terapia y tú estás destruyendo su vida por eso. Miré alrededor, buscándola, pero no estaba. Seguro se había escondido en el piso de arriba, mandando a su amiga como emisaria. ¿Un error?, le dije. Me confesó que durante todo el matrimonio pensaba en otro hombre. ¿Y qué? Todos fantasean con alguien. Eso no significa nada, soltó Celeste. En ese momento, Samuel apareció desde la cocina. Al ver a Celeste, se le iluminó el rostro. Esto va a estar bueno, dijo. Déjame adivinar,
vienes a decirle a mi hermano que debería agradecer que su esposa se conformó con él. Estoy aquí para decir que está siendo vengativo, respondió Celeste. Mariana solo fue sincera con sus emociones y él, en lugar de enfrentar eso como un adulto, decidió echarla a la calle. Trabajar en eso, le dije. ¿Qué se supone que debo trabajar? ¿Cómo aceptar que soy el segundo plato en la vida de alguien? Oh, pobrecito, respondió, con sarcasmo. Te lastimaron el ego. Así son los matrimonios. Compromiso, aceptar que no todo es perfecto. Samuel se cruzó de brazos. Señorita, tengo que preguntar, ¿realmente cree lo que está diciendo o está actuando? Porque convencer a tu amiga de que destruyera su relación y luego venir a decir que él debería estar agradecido. Es como vender seguros contra incendios en una casa que ya se quemó. Celeste se sonrojó de rabia. Mariana ama a David. Solo porque no sea un cuento de hadas no significa que no sea verdadero. Tienes razón, le dije. No es un cuento de hadas. Ni siquiera es un trofeo de participación. Es más bien una deducción fiscal, algo que conservas porque es útil. No es justo, replicó ella. Lo injusto, intervino Samuel, es que tu amiga desperdiciara 5 años de la vida de mi hermano mientras fantaseaba con otro tipo. Lo injusto es que propusiera ir a terapia solo para soltar esa bomba. Y encima tú te sientes con el derecho de beber su cerveza y hacerlo sentir culpable por tener dignidad. Celeste se levantó, visiblemente molesta. Mariana lo está pasando muy mal. Está perdiendo a su esposo, su casa, todo. ¿Podrías mostrar un poco de compasión? ¿Compasión? Solté una carcajada. ¿Dónde estuvo la suya mientras me comparaba con su ex durante 5 años? No quería herirte, solo fue sincera, insistió. Celeste, dije con calma, dirigiéndome hacia la puerta. Fuera de mi casa. ¿Qué? Se quedó helada. Lo que oíste. Lárgate ahora. No puedes echarme. Soy amiga de Mariana. Esta es mi casa. Y puedo echar a quien yo quiera. Tienes 30 segundos antes de que llame a la policía. Celeste miró a Mariana, esperando alguna intervención. Pero, ¿qué podía hacer? Ya estaba siendo desalojada. Esto es absurdo, gritó Celeste mientras recogía sus cosas. Mariana, no tienes que soportar este maltrato. ¿Maltrato? Intervino Samuel. Estás en la casa de un hombre recién divorciado diciéndole que agradezca que su esposa jamás lo amó. El maltrato es a nuestros oídos. Celeste salió furiosa, pero antes de cerrar la puerta gritó, Mariana, llámame. Vamos a encontrar una solución. Cuando el portazo resonó, Mariana me enfrentó con ira. Eso fue innecesario. Celeste solo quería ayudar. Son unos monstruos, los dos, dijo antes de subir corriendo las escaleras. Samuel se volvió hacia mí, aún riéndose. Hermano, esto ha sido mejor que cualquier noche universitaria. Tu exesposa y su amiga deberían tener su propio programa de comedia. Solo que no saben que el chiste son ellas. Pero Mariana aún guardaba una sorpresa más. Porque al parecer no le bastaba con haber dicho que jamás me amó. Aún le quedaba una granada por lanzar. Unas 2 semanas después de la entrega de los papeles, volvió a cambiar. No se veía triste o abatida como antes. Más bien estaba emocionada. Se la pasaba pegada al teléfono, pero ahora con un secretismo que no había tenido antes. Llamadas fuera de casa, mensajes a escondidas en el baño. Cosas así. Samuel y yo lo notamos de inmediato. Tu ex está tramando algo, dijo una noche mientras cocinábamos en el jardín. Mariana hablaba por teléfono adentro con una energía que no encajaba con su situación. Ex esposa, lo corregí. Y sí, seguramente está hablando con Jared, el exnovio de universidad, el legendario. El mismo que le arruinó el estándar para todos los demás. El mismísimo, murmuró Samuel. ¿Quieres que investigue qué está haciendo? Me preguntó Samuel, con esa expresión entre curiosa y decidida. Antes de dedicarse a la construcción, Samuel trabajó un tiempo como investigador privado. Y aunque ya no lo hace, algunas costumbres no se pierden. No me interesa, le respondí sin darle demasiada importancia. Le quedan 2 semanas aquí y después ya no será mi responsabilidad. Pero Samuel no sabe quedarse quieto cuando algo le despierta la curiosidad. Y cuando eso pasa, las cosas suelen ponerse interesantes. Unos días después, Mariana anunció que se iría a visitar a su amiga de la universidad, Emma, durante el fin de semana. Sin embargo, su comportamiento no encajaba con una simple visita entre amigas. Pasó casi 2 horas arreglándose, empacó como si se tratara de una escapada romántica y salió de casa con una energía que no le había visto en meses. Emma vive a 3 horas de aquí, dijo Samuel, observando desde la ventana mientras Mariana subía sus cosas al coche. ¿Apostamos a que no va a verla? Sabía que tenía razón, pero intenté mantenerme al margen. No me importa, repetí. Ya no es asunto mío. Vamos, hombre, ¿de verdad no quieres saber quién es ese tipo tan maravilloso que arruinó tu matrimonio? Lo cierto es que sí tenía curiosidad, pero estaba haciendo un esfuerzo por dejar todo atrás. Samuel, en cambio, no tenía ese freno, así que decidió seguirla. Se mantuvo a buena distancia, usando las viejas habilidades que alguna vez tuvo como investigador. Y entonces lo confirmó. Mariana no condujo 3 horas. Apenas se desplazó 40 minutos hasta un hotel a las afueras de Richmond. Allí la esperaba Jared,
el mismo del que había hablado en terapia. Samuel me llamó desde su coche. No vas a creerlo. Está con él. Acaban de entrar juntos al hotel. ¿Hablas en serio? Completamente. Tengo todo en vídeo. Entraron juntos. Ella parecía más feliz que nunca. Estuvieron allí unas 3 horas. Cuando volvió, Samuel me enseñó la grabación. Esto es dinamita, dijo. Tu ex acaba de tener una aventura con un hombre casado. Y lo tenemos todo registrado. Por lo menos ahora sabía que Mariana era capaz de escoger a Jared por encima de todo, aunque solo fuera para una escapada de martes por la tarde. Puede que no ayudara en nuestro divorcio, pero la esposa de Jared seguramente tendría algo que decir al respecto. Fue entonces cuando entendí lo que Samuel estaba insinuando. La esposa de Jared probablemente no tenía ni idea de lo que su marido estaba haciendo. Quizá en ese momento estaba en casa, cuidando de su hija, creyendo que todo iba bien mientras él se encontraba en un hotel con su exnovia. Esa mujer merece saber la verdad, le dije. Totalmente de acuerdo, respondió. Encontrar a la esposa de Jared en redes sociales no fue difícil. Vivían en un pueblo pequeño. Él tenía un perfil público en Facebook lleno de fotos familiares. Su nombre era Jennifer, y a juzgar por lo que compartía, parecía alguien genuinamente buena. Muchas publicaciones con su hija, momentos familiares, el tipo de vida que Mariana había intentado romper. Samuel le envió un mensaje explicando quiénes éramos y que teníamos información importante sobre su esposo. Adjuntamos el vídeo, junto con una explicación de cómo Mariana había usado nuestro proceso de divorcio como excusa para acercarse a Jared nuevamente. La respuesta de Jennifer llegó 2 horas después. Gracias por decírmelo. Siento mucho que tu esposa te haya hecho pasar por esto. Jared ha estado actuando raro últimamente, y ahora todo encaja. En menos de un día, la vida de Jared comenzó a derrumbarse. Jennifer lo enfrentó con las pruebas y él terminó confesándolo todo. Ella lo echó de la casa y contactó con un abogado de divorcios. Jared, en pánico, llamó a Mariana. Yo pude escuchar su parte de la conversación desde abajo. ¿Cómo que lo sabe? ¿Cómo se enteró? Hubo un silencio largo. Pero tú me dijiste que me querías. Me dijiste que habías estado pensando en mí. Otro silencio. No te atrevas a culparme. Fuiste tú quien aceptó ir al hotel. Ahí comprendí que Jared había estado jugando con Mariana todo el tiempo. Tal vez sintió curiosidad por su ex. Quiso ver si aún sentía algo. Pero en cuanto se vio al borde de perder a su familia, se echó atrás. Mariana bajó las escaleras hecha un desastre. Jared dice que se terminó. Me soltó, como si esperara que me importara. Su esposa le pidió el divorcio y se va a quedar con su hija. Me alegra por ella, le respondí. De verdad, me alegra. David, todo se está viniendo abajo. Nada de esto debía pasar. ¿Y qué esperabas que pasara, Mariana? Se echó a llorar otra vez. Yo pensé que si Jared y yo nos reencontrábamos, demostraría que lo nuestro era real. Y entonces, quizá, podría ser feliz. ¿Destruyendo 2 matrimonios? Samuel levantó la vista de su portátil. Mariana, no puedes engañar a tu esposo con un hombre casado y actuar sorprendida cuando se rompen matrimonios. Es el desenlace más obvio del mundo. Las consecuencias del encuentro con Jared fueron inmediatas y devastadoras. Jennifer llevó adelante el divorcio, obtuvo la custodia principal de su hija y se mudó al otro lado del país para estar cerca de su familia. Mariana, mientras tanto, se quedó sin nada. Había destruido 2 relaciones y solo le quedaban los trámites de divorcio y una orden de desalojo. Pasó su última semana en mi casa llorando sin parar y hablando horas con Celeste por teléfono sobre lo injusta que era la vida. Una noche me culpó directamente. Todo esto es tu culpa. Si no hubieras exagerado en esa sesión de terapia, nada de esto habría pasado. Claro, ironizó Samuel desde la cocina. La culpa de que te acostaras con un hombre casado es de David. Lógico, no fue una infidelidad. Ya estábamos separados. Te la pasaste pensando en Jared durante todo nuestro matrimonio. Solo faltaba que lo hicieras físico. Finalmente, Mariana se mudó como estaba previsto. Encontró un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y pensé que ahí terminaba nuestra historia. El proceso de divorcio avanzaba sin problemas, se estaban repartiendo los bienes, y por fin sentía que podía seguir adelante. Pero me equivoqué. 3 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, Mariana me llamó de la nada, llorando desconsoladamente. Me pidió vernos porque necesitaba hablar conmigo. Estuve a punto de decirle que no, pero algo en su voz me hizo pensar que era serio. Cuando llegó a mi casa, parecía otra persona. Había adelgazado, su cabello estaba sucio, y tenía esa mirada apagada que delata la falta de sueño. Se sentó en el sofá y se quedó en silencio varios minutos, hasta que al fin habló. Estoy embarazada. Al principio no entendí por qué me lo estaba diciendo. Llevábamos meses divorciados, y mucho más tiempo sin estar juntos. Entonces lo comprendí. Estaba hablando de Jared. ¿Es de él?, pregunté. Ella asintió, con lágrimas cayéndole por la cara. Lo llamé 5 veces antes de que contestara. Y cuando le conté del bebé, dijo que era asunto mío, que nunca debió verme en ese hotel, y que si volvía a contactarlo, pediría una orden de restricción. Así que no solo Jared había destruido su fantasía romántica, también dejó claro que no quería saber nada ni de ella ni del niño. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté,
sin entender del todo. Porque no sé qué hacer, respondió, visiblemente angustiada. No puedo criar a un bebé sola. No puedo pagar el alquiler con mi sueldo. He arruinado todo y no sé cómo solucionarlo. A pesar de su tono derrotado, todavía se notaba cierta actitud de víctima. Como si, en medio del caos que había creado, aún creyera que era mi responsabilidad arreglarlo todo. Mariana, fuiste tú quien tomó esas decisiones. Elegiste involucrarte con un hombre casado. Tú creaste este desastre. No soy yo quien debe solucionarlo. Pero estuvimos casados 5 años, dijo, casi suplicando. ¿Eso no significa nada? ¿No puedes al menos ayudarme a encontrar una salida? Le dije que, para mí, nuestro matrimonio lo fue todo. Precisamente por eso lo terminé cuando entendí que para ella no significaba lo mismo. Ella había dejado claro que yo nunca fui su prioridad, y ahora que su prioridad la había dejado sola, venía a buscar apoyo en mí. Me rogó que lo reconsiderara, asegurando que había aprendido la lección, que por fin comprendía lo valiosa que había sido nuestra relación. Dijo que Jared, su amante, había sido solo una fantasía, y que lo que nosotros habíamos construido era real. Pero ese era el verdadero problema. Solo fue capaz de valorar lo que tenía después de perderlo. Y entonces soltó la propuesta más absurda que he escuchado en mi vida. ¿Y si lo intentamos de nuevo? Tú siempre quisiste ser padre. Esta podría ser tu oportunidad. Podríamos criar al bebé juntos, empezar de nuevo. La miré sin poder creer lo que acababa de decir. ¿Me estás pidiendo que críe un hijo que no es mío? ¿El mismo bebé que concebiste mientras destruías otro matrimonio? El bebé no tiene la culpa de nada, dijo. Y Jared no quiere saber nada de nosotras. Tú podrías ser el padre que necesita. ¿Estás completamente fuera de ti? Fue entonces cuando explotó. Empezó a gritar que yo era un egoísta, un insensible, que la estaba abandonando en el peor momento. Que si realmente la hubiera amado, estaría dispuesto a ayudarla. Le respondí que lo más amoroso que podía hacer en ese momento era no seguir alimentando sus delirios. Después de que se marchó, llamé a Samuel y le conté lo que había pasado. Su respuesta fue directa. Hermano, tu exesposa puede que sea la persona más desconectada de la realidad que haya conocido. Y eso que he conocido a gente realmente desequilibrada. Cambié mi número de teléfono y dejé en claro que cualquier comunicación futura tendría que hacerse a través de abogados. No iba a seguir siendo su soporte emocional mientras lidiaba con las consecuencias de sus decisiones. Pero para Mariana, eso no era suficiente. Al parecer, estar embarazada y sola no era castigo suficiente por sus actos. Ha pasado más de un año desde que todo esto comenzó, y creo que es momento de contar cómo terminó todo. Hace 6 meses nació su hija, una niña a la que llamó Emma. Estuvo sola en el hospital, acompañada únicamente por su madre, que vino desde Florida. Jared no quiso involucrarse en absoluto, y muchos de los amigos de Mariana se alejaron en cuanto supieron de la infidelidad y del embarazo. Incluso Celeste, su amiga tóxica que tanto la alentó a seguir sus instintos, desapareció cuando la realidad golpeó con fuerza. Es fácil animar a alguien a vivir su verdad cuando uno no tiene que asumir las consecuencias. Ahora Mariana vive en un apartamento pequeño, intentando equilibrar su trabajo con la maternidad, cargando deudas tras haber vendido su coche para afrontar los gastos. El tribunal obligó a Jared a pagar una pensión, pero tras perder su empleo durante el divorcio, tuvo que aceptar un trabajo con sueldo muy inferior. Entre eso, el sustento de su hija mayor y sus propios líos legales, casi no queda nada para Mariana. Por mi parte, estoy mejor que nunca. Llevo saliendo con alguien desde hace 4 meses. Se llama Catherine, es maestra, y la conocí por medio de un amigo. Es honesta, estable, afectuosa, pero sobre todo, me hace sentir que soy su elección, no una opción de repuesto. Hace una semana, estábamos en un restaurante cuando la vi. Mariana, sentada en la barra, desaliñada, con una copa de vino en la mano. En cuanto nos vio, empezó a acercarse. David, balbuceó, con la voz un poco arrastrada. Me puse de pie para evitar una escena. ¿Cómo estás? Miró a Catherine, luego me miró a mí. Su expresión cambió. ¿Estás saliendo con ella? Mariana, ella es Catherine. Catherine, te presento a mi exesposa. Catherine fue educada pero distante. Encantada. Mariana la observó fijamente durante varios segundos y después me miró otra vez. Necesitamos hablar. Lo que tengas que decir, dilo aquí. ¿Cómo pudiste pasar página tan rápido? Pensé que al verme así, entenderías, que quizá te replantearías las cosas. Pensé que aún veías algo en nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué esperabas? ¿Que viniera corriendo a consolarte después de todo lo que hiciste? Y ahí fue cuando se quebró. Comenzó a llorar, fuerte, descontroladamente. No tengo a nadie. Cometí errores, pero solo intentaba ser honesta con mis sentimientos. Me estás castigando por ser auténtica. La gente ya nos miraba. Me incliné hacia ella y le hablé bajo. Debes irte. Estás ebria y estás armando un escándalo. ¿Yo soy el escándalo? Tú arruinaste nuestro matrimonio porque no soportaste lo que dije en terapia. Tú mandaste a tu hermano a espiarme. Tú arruinaste el matrimonio de Jared. Mariana, vete ya. Volvió a mirar a Catherine, luego me clavó los ojos. ¿Es porque ella es más guapa que yo? ¿Es eso? ¿O también te está conformando contigo? Ella me eligió a mí,
dije con calma. Esa es la diferencia. Seguridad la sacó del lugar mientras seguía gritando que todos la habían abandonado y que la vida era injusta. Catherine fue increíblemente comprensiva. ¿Esa era tu exesposa? Lamentablemente, sí. Parece intensa. Esa es una forma de decirlo. Ahora entiendes por qué me divorcié. Todo esto había sido una estrategia desde el principio. La terapia, la confesión, todo estaba planeado para dinamitar el matrimonio y quedar como la víctima honesta. Pero el plan le salió mal. Jared no la quiso, yo la dejé, y se quedó sola con un bebé. Lamento por Emma, que va a crecer con una madre impulsiva y un padre ausente. Pero ese no es mi problema. Yo estoy enfocado en mi futuro, con alguien que realmente quiere estar conmigo. A quien esté pasando por algo similar, quiero decirle esto, no aceptes ser el plan B de nadie. No te quedes donde tienes que luchar por merecer amor o competir con recuerdos. Mereces estar con alguien que te elija primero. Siempre,